Gracias. Sí, el doctor, de hecho, el doctor Leopoldo Santamaría es amigo de nosotros, era vecino de nosotros, de los hijos de él son amigos míos. Así que, pues, un honor ser confundido con mi estimado doctor Santamaría. Bueno, pues, muchas gracias. Es un honor estar aquí, un placer que me hayan invitado. Para lo que me llamen de Panamá, siempre estoy a la orden. Y pues hoy me han invitado pues a conversar acerca del papel de tamizaje en hepatocarcinoma. Yo ahorita estoy trabajando en el Cleveland Clinic de Florida, el que está en Weston, y de hecho la parte que me estoy dedicando más es a cáncer de hígado, aparte de los otros pacientes que veo de hígado graso y las otras enfermedades hepáticas, pero dentro de la estructura nuestra, pues obviamente tengo un jefe. Yo no soy el jefe de trasplante, pero soy el que está a cargo del área de cánceres de hígado. Entonces, pues, un placer estar aquí. Vamos a comenzar esta charla acerca de la importancia del tamizaje. Y este concepto es muy importante porque a partir de ahí sale todo lo demás con respecto a carcinoma hepatocelular. Entonces, vamos a hablar también un poquito de la epidemiología y de los factores de riesgo del carcinoma hepatocelular, a revisar las clasificaciones patológicas y clínicas. Vamos a ir sobre algunos algoritmos de tratamiento y vigilancia y algunas novedades terapéuticas, algunas de ellas que salieron hace menos de un mes. ¿Por qué hay que hacer tamizaje para carcinoma hepatocelular? Bueno, porque es la transformación maligna más importante y principal del hígado. De todos los cánceres de hígado, primarios del hígado, cerca del 90% son carcinoma hepatocelular, y usualmente se ve en gente con hepatopatía crónica o cirrosis. Tiene diferentes comportamientos, lo que le llamamos la biología tumoral. Hay unos que son lentos, unos que son intermedios, otros que son muy agresivos. Frecuentemente se diagnostica en estado avanzado porque es muy silencioso. Usualmente la gente viene pensando que tiene un cáncer de hígado cuando lo que tiene es estreñimiento. Pero tienen un cáncer de hígado, no se han enterado que tienen cáncer de hígado porque no les da ningún síntoma. Entonces, cuando la persona ya desarrolla síntomas, es tarde. Entonces, el asunto es encontrarlos a tiempo, porque el 92% de la gente en el mundo, esto es según la Organización Mundial de la Salud, 92% de la gente que se le diagnostica cáncer de hígado se mueren de cáncer de hígado. Entonces, ahora que están haciendo aquí trasplantes en Panamá, es muy importante encontrar a estos pacientes y tratar de ponerlos dentro de los criterios para trasplante, porque si eso sucede, el chance de cura es 85%, que para tratamiento de cáncer es excelente. El problema es que hay que tener el paciente dentro de los criterios. Y luego también porque hay nuevos tratamientos que están saliendo, de los cuales vamos a comentar un poquito. Entonces, el tamizaje conlleva beneficios y también conlleva problemas, y hay que juzgar como un clínico dónde está el balance de esto. La detección temprana del carcinoma hepatocelular conlleva una mayor sobrevida porque pone al paciente en una situación donde puede ir por tratamientos curativos. Obviamente, pues, si estás haciendo biopsias, o haces cirugías, haces procedimientos invasivos, etcétera, pueden haber complicaciones, pero hay que poner las cosas en balance. Los pacientes, obviamente, pues tienen estrés, pero también van a tener estrés cuando se den cuenta de que les queda poco de vida, y pues también carga una carga financiera. Entonces, ¿dónde está ese fiel de la balanza donde uno puede decidir
¿Cuándo ser más agresivo con la evaluación? Bueno, si el paciente le encontramos factores de riesgo para carcinoma hepatocelular, si tiene ya un paciente con problemas hepáticos de largo tiempo, si hay comorbilidades médicas y la edad del paciente, y luego también la preferencia del paciente y sus goles, sus objetivos en la vida, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, bueno, un poquito, tengo aquí rapidito acerca de definición y fisiopatología. Y básicamente, como ya mencionábamos, el cáncer de hígado es un cáncer primario de hepatocitos y se desarrolla en gente que tiene hepatopatías crónicas, usualmente con cirrosis. Aunque puede haber una cierta cantidad de gente que desarrolla cáncer hepatocelular sin tener cirrosis, eso es importante porque hay que tenerlo en cuenta. Hay 850,000 nuevos casos al año según la Organización Mundial de la Salud. Es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Usualmente se ve más en el este de Asia y en el África subsahariano, pero aquí en Panamá recibimos mucha población del este de Asia, entonces es importante tener ese tipo de situaciones en cuenta. En el occidente está aumentando por el hígado graso y por gente que tenía hepatitis C. Ya la hepatitis C en muchos países ha sido atacada efectivamente y somos capaces de curar a la mayoría de la gente que tratamos, pero todavía hay pacientes con hepatitis C y aunque cures la hepatitis C, aún así, si tienes cirrosis puedes desarrollar cáncer de hígado. Es mucho más frecuente en varones de 3:1 y también en poblaciones de bajos recursos. Este es un mapa acerca de la incidencia del cáncer hepatocelular. Estaba tratando de aumentarla para ver cómo salía Panamá, pero no me salía bien la diapositiva, así que la dejé así. Más o menos por ahí entre un 3 y 4 por 100,000. 3 a 4 por 100,000 es la incidencia en Panamá, según esta estimación. Y esta es la mortalidad, que está también por ahí de entre 3 y 4 por 100,000. O sea que el que le da, al que se le encuentra se muere, básicamente. Estas son las etiologías de la enfermedad crónica a nivel mundial. Como ven ahí, los colores más oscuros están en el este de Asia y en el África subsahariano. También Estados Unidos tiene una incidencia un poquito elevada y Panamá está ahí no tan alto, pero tendremos que estudiar cuál es la causa principal de la enfermedad del hígado en Panamá. Ahora, de vuelta a lo del tamizaje, que es el tópico de interés aquí. ¿Cómo se hace? Bueno, cuando tienes un paciente que dice, este paciente hay que hacerle tamizaje, entonces eso quiere decir que cada 6 meses esta persona requiere ya sea ultrasonido solo, ultrasonido con alfa-fetoproteína, y luego a partir de ahí el resto de las cosas que puedan estar disponibles. Hay estudios que se pueden hacer como la alfa-fetoproteína L3%, hay una cosa que se llama DSP, y con el DSP uno puede hacer cálculos usando calculadoras acerca de los riesgos que tiene el paciente. Hay ahora también una cosa que se llama la biopsia líquida. Recién esta semana tuve un paciente que me trajo una biopsia líquida que salía negativo y el señor tiene cáncer. Y, o sea que, digo, nada de esto es perfecto, ¿sí? El GALAT es un cálculo que se hace usando el género, edad, alfa-fetoproteína L3, alfa-fetoproteína total y el DSP. Entonces eso te dice el riesgo de cáncer del paciente. Esto no se ve muy bien, no salió muy bien acá, pero bueno, básicamente la idea es hablar acerca de los grupos de alto riesgo. Grupos de alto riesgo son todos los pacientes con cirrosis. ¿Okay? Podemos irnos sobre las causas, que si es hepatitis B, hepatitis C, lo que sea, pero todos los pacientes con cirrosis se consideran de alto riesgo para carcinoma hepatocelular. Ahora, si tienes un paciente con cirrosis descompensada y es candidato para trasplante, hay que hacerle tamizaje cada 6 meses. Luego, los pacientes de riesgo intermedio son gente que tienen hepatitis C
hepatitis B, pero que no son cirróticos. Ahora, en esta categoría, si son, por ejemplo, ahí dice hombres de países endémicos, y lo que quieren decir son asiáticos, ¿okay? Esa es la traducción. Y también mujeres de países endémicos. O sea, los hombres de países endémicos arriba de 40 años, o sea, si tienen algún paciente que haya nacido en China o en Vietnam o lo que sea, arriba de 40 años hay que hacerle tamizaje para hepatocellular carcinoma si tienen hepatitis B. Lo mismo aplica para mujeres de más de 50 años. Si las personas son de África subsahariana, empieza a los 20 años. Si una persona tiene historia familiar de cáncer hepatocelular, esa persona hay que hacer el tamizaje teniendo hepatitis B, tamizaje cada 6 meses. Y luego hay otros cálculos que se hacen usando la edad, las plaquetas, la albúmina, etcétera, el género. Se puede hacer un cálculo y si al paciente le sale ese cálculo arriba de 10, se llama el PHB, hay que hacerle su tamizaje también, aunque la incidencia es un poquito menor. Y luego hay pacientes que tienen cáncer hepatocelular teniendo fibrosis estadio 3. Porque el estadio 3 es complicado porque la fibrosis del hígado no es homogénea. La fibrosis del hígado es en parches. Entonces, depende de dónde metas la aguja o dónde le hagas el fibroscan. Si un colega de la Universidad de Miami hizo un estudio que publicó en el año 2000, en que habían hecho estudios básicamente lo que hacían allá era biopsias laparoscópicas. Entonces, le tomaban una biopsia al lóbulo izquierdo y una biopsia al lóbulo derecho. Y este doctor, que fue mi director de programa, mandó esas biopsias a varios patólogos alrededor de Estados Unidos de manera ciega. Y después él colectó la información e hizo lo que se llama un kappa score. Básicamente comparó los reportes de todos los patólogos y se dio cuenta de que en el mismo paciente, en esas dos biopsias, había hasta 2 estadios de diferencia, dependiendo de dónde se metía la aguja. Entonces, ahí salió el concepto del error de muestra en las biopsias de hígado. Antes se pensaban que la fibrosis era homogénea. Entonces, a partir de ahí, entendemos que el estadio 3 sí es 3 en ese lugar que lo tomó, pero en otro lugar puede ser 4 y en otro lugar puede ser 2. Entonces, esos pacientes son muy delicados en ese aspecto. Y a veces hay que hacerle tamizaje para cáncer hepatocelular porque lo puede tener. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, usamos el ultrasonido con la alfa-fetoproteína. Podemos usar la alfa-fetoproteína L3 añadido al ultrasonido. Hay otro estudio que se llama DSP o PIVK2, que no es fácil de conseguirlo. Hay diferentes tipos de algoritmos. Está la evaluación está GALAD, que también mencionaba hace un rato que se puede hacer, etc. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo más común y lo más usado es ultrasonido con alfa-fetoproteína. Hubo un tiempo en que ya no usábamos la alfa-fetoproteína porque realmente no se puede creer así, a pie juntillas en la alfa-fetoproteína. Hay que usarla como una ayuda, pero no como algo que de lo que podamos agarrarnos y decir que es excesivamente útil en todos los pacientes, ¿no? Entonces, si uno tiene su paciente, esto viene de las guías de la AASLD con respecto a cómo hacer el surveillance de cáncer hepatocelular. Entonces, está basado en ultrasonido y alfa-fetoproteína. Entonces, ellos le llaman el score visual A, B, C y D. El score visual A, no hay lesión en el ultrasonido, la alfa-fetoproteína está normal, entonces uno sigue su evaluación cada 6 meses sin problema. El score visual B, si tiene una lesión de menos de 1 centímetro y la alfa-fetoproteína está normal, entonces le puedes bajar a 3 meses, o sea, hacerlo más frecuentemente y ver si tienes algo de estabilidad. Si ya uno ve que esa lesión empieza a crecer, pues las lesiones de menos de 1 centímetro pueden ser cualquier cosa, entonces uno no puede decir esta es una lesión que se va a convertir en cáncer, no se puede saber. Entonces, pero si está mostrando que tiene crecimiento,
entonces ya ahí se va hacia estudios diagnósticos. El score visual C puede tener una lesión de menos de 1 centímetro o no tener lesiones en el ultrasonido, pero ahí haces un estudio contrastado, ya diagnóstico. ¿Okay? Y el score visual C, si tienes una lesión de más de 1 centímetro y la alfa-fetoproteína está arriba de 20 o está progresivamente creciendo, entonces te mueves hacia los estudios diagnósticos. Y vamos a hablar después de los estudios diagnósticos. Pero si el estudio diagnóstico no muestra lesión y la alfa-fetoproteína se mantiene baja, entonces seguimos con el tamizaje. ¿Okay? De hecho, es tamizaje. Si no hay lesión visual, pero la alfa-fetoproteína sigue creciendo, entonces tendríamos que ponernos más agresivos buscando más frecuentemente, porque ahí puede que haya algún tipo de lesión. Y ya si encuentras la lesión, entonces nos movemos hacia qué le vamos a hacer a la lesión. ¿Okay? Entonces, los estudios diagnósticos, hay ultrasonido normal y hay ultrasonido con contraste intravenoso. Hay una tomografía que debe ser hecha con triple fase. Las 3 fases son arterial, venosa y tardada o tardía. Resonancia magnética con y sin contraste debe hacerse lo que se llama dinámico. O sea, un problema que teníamos con el gadolinio era que salieron reportes acerca de una cosa que se llama la fibrosis sistémica nefrogénica, pero aparentemente es tan infrecuente que ya dejamos de tener esa reserva de hacer el contraste, la tomografía, la resonancia magnética con gadolinio en pacientes que tienen falla renal y todo eso, lo podemos hacer y no tenemos problema. Y luego está el contraste hepatobiliar, que se llama Gadoxetate, tiene una marca comercial. Pero ese básicamente lo que ayuda es que es captado por los hepatocitos y es excretado de una manera tardía, entonces nos sirve para averiguar si la lesión que estamos buscando tiene o no tiene hepatocitos funcionales. Y obviamente pues la biopsia de hígado es lo que sigue después de eso cuando tenemos duda diagnóstica. ¿Okay? Estos van pasando de a 2. Okay. Entonces aquí tenemos un ultrasonido, estamos viendo cómo se ven las lesiones. El primero de acá no tiene contraste y se ve una lesión ahí hipocogénica, y luego acá con contraste la lesión se resalta. Ahora, si me ponen a mí a ver a esto, realmente yo no sé decir, tengo que confiar en la palabra del radiólogo cuando son los ultrasonidos, porque es muy difícil para mí en una sola imagen poder ver lo que ellos me están diciendo, pero con los MRI y los CT scans hay ciertas características radiológicas que uno tiene que buscar. Uno es lo que se llama el hiperrealce arterial no periférico. Cuando es periférico solamente, estamos hablando de hemangiomas probablemente. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los carcinomas hepatocelulares reclutan arterias. Entonces, es un tumor que está irrigado por sangre arterial. Por lo tanto, cuando uno pone el contraste de manera temprana y la sangre va del corazón hacia las arterias, entonces ahí uno encuentra que esa lesión resalta. Y lo contrario, entonces, cuando el contraste está en la fase venosa, esa lesión se va a ver más oscura que el parénquima que lo rodea. Eso le dicen lavado portal o tardío. Y luego, cuando está ya en la tercera fase del triple fásico, que es la fase tardía, en ese momento uno se da cuenta que está en la fase tardía porque ya ve el contraste que lo están excretando los riñones. Entonces, ahí en ese momento uno debe ver una cápsula, si es un tumor que es típico. Se ve una cápsula que realmente es una pseudocápsula, porque el tumor no produce cápsula por sí mismo. Y luego, la otra característica radiológica que es importante es que si la lesión es de más de 1 centímetro y está creciendo, y luego hay otras características que son buscadas por los radiólogos para lo que se llama el sistema LIRADS o LIRADS, que todos los órganos tienen su clasificación, bueno, no todos, pero su clasificación
radiológica. El de la mama es BRADS, el de la próstata es PRADS, el del hígado es LRADS. Entonces, ellos determinan cuáles son las características de un cáncer de hígado y si la lesión los cumple, entonces eso es un cáncer de hígado. ¿Okay? Cuando es un LRADS 5, es un diagnóstico definitivo, no se requiere una biopsia. Entonces, esta es una tomografía de triple fase. En la fase que no tiene contraste, como ve aquí la arteria no tiene contraste, no se ve nada, no hay nada. Y de hecho cuando uno hace un CT scan con y sin contraste normal, el regular, el que no es triple fase, se pueden no ver estas lesiones que pueden estar por todos lados. Entonces en la fase arterial, aquí está esta de aquí, esta es la aorta, ¿ok? Y está del mismo color que la lesión, ¿sí? Esta de aquí, esta es la fase venosa, como ustedes ven, aquí está, esta parte de aquí se ve más oscura que el parénquima circundante, y esta es la fase tardía en la cual hay una cápsula alrededor de la lesión. Entonces esto es un LRADS 5 y esto es un carcinoma hepatocelular y no hay que hacer biopsia. En la resonancia magnética, más o menos las mismas circunstancias, pueden tener otras características. Por ejemplo, si tiene grasa en la lesión, es un punto a favor de que sea carcinoma hepatocelular. Y tiene realce arterial también tiene washout, que se llama, o lavado portal, y puede uno ver después una fase tardía, una cápsula. Entonces este es el esquema LRADS, es un montón de información, pero así rapidito. Pues si no hay lesiones, pues no hay nada que ver. Si tenemos una lesión que es definitivamente benigna, pues seguimos con ultrasonidos y no hay que estar haciendo más estudios más avanzados. La lesión que es probablemente benigna, que sería LRADS 2, entonces hay que seguir probablemente cada cierto tiempo introduciendo un CT scan o una resonancia. El LRADS 3, ya ahí algunas de las lesiones pueden ser hepatocelular carcinoma que no cumplen con todos los criterios. De 20 a 40% de los casos pueden ser carcinoma hepatocelular, y ahí hay que ponerse más intenso con las evaluaciones cada 3 a 6 meses, y a veces cuando estamos viendo las lesiones que sospechamos que es cáncer, vamos por una biopsia en algunas ocasiones. El LRADS 4, ya ahí es 60-70% de chance de que esa lesión sea cáncer, y ahí lo discutimos en las sesiones multidisciplinarias. También podemos ir por una biopsia, porque en estos casos, cuando los encuentras temprano, este paciente, si demuestra que es carcinoma hepatocelular, puede calificar para terapias curativas. Y eso es muy importante, porque como estamos viendo, si no los agarramos temprano, la mortalidad es 92%. ¿Okay? Entonces, luego tenemos el LRADS 5, que es definitivamente cáncer, y ahí ya vamos por las terapias curativas, si es posible, y si no por las sistémicas y paliativas o de soporte. Y luego, entonces, tenemos malignidades que no son carcinoma hepatocelular, por ejemplo, colangiocarcinoma y todo eso, ya eso va a una clasificación diferente. Pero si vemos que hay tumor en la vena, entonces ya ese cáncer se considera avanzado, se llama LRADS TIV, tumor en vena. ¿Okay? Hay diferentes subtipos y hay diferentes diferenciaciones. Tenemos ¿cómo se llama? Es cirroso, fibrolamelar, hepatos colángeos, etc. La diferenciación es importante porque mientras menos diferenciado el tumor es, quiere decir que entonces va a ser más agresivo y puede, en lugar de ser una bola, puede ser realmente una lesión que se está diseminando de manera irregular rápidamente en el hígado. ¿Quiénes dicen cuáles son las características? Bueno, el International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia. Entonces ellos dicen, bueno, si tenemos invasión del estroma, densidad celular aumentada, una triada portal intratumoral, tumoral, arterias disociadas, un patrón pseudoglandular o grasa
Esas son características de un carcinoma hepatocelular. Y luego hacen unas tinciones de inmunohistoquímica, y si salen 2 de las 4 tinciones, entonces califica como carcinoma hepatocelular. Glypican-3, glutamina sintetasa, Heat Shock Protein 70 y la cadena pesada de Claritin son las tinciones que son las más usadas. Hay otras que se pueden usar si hay duda, que están aquí mencionadas, el K19, la molécula de adhesión celular epitelial, si hay neovascularización con CD34. ¿Okay? Entonces, más o menos, o sea, como ustedes ven, hay diferentes tipos de histología que uno puede ver en los carcinomas hepatocelulares, así que no son a veces tan fáciles de encontrar. Ahora, ¿cómo los tratamos? Bueno, esto está muy complicado para decirlo todo en una sola, así que lo partí en pedacitos para irlo discutiendo, pero este es el Barcelona Clinic. Esta gráfica está basado en el Barcelona Clinic Liver Cancer Staging System. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un tumor bien temprano, estadio 0, un solo tumor de menos de 2 centímetros, con la función preservada, o sea que nosotros vemos si el paciente está físicamente activo, capaz de hacer todas sus actividades, trabajando, todo ese tipo de cosas, entonces eso sería una función preservada 0. ¿Okay? Puede ser candidato para trasplante o para resección o para ablación, entonces vemos cuáles son la situación del paciente. Si está en estadios tempranos, hay una sola lesión, las lesiones son o menos de 3, menos o igual que 3, y ninguna de las tres lesiones tiene más de 3 centímetros, entonces si el paciente sigue con una función preservada, ese paciente puede calificar para trasplante. En este estadio, su esperanza de sobrevida son 5 años. Entonces, este paciente califica para cualquier tipo de terapia curativa que querramos hacer. Hay pacientes que califican pero no quieren un trasplante, pues entonces le damos solamente las terapias ablativas loco-regionales que se llaman, ¿okay? Local regional. Ya cuando la situación está aumentando o está pasando ya a una situación intermedia, que el cáncer es multinodular, pero el paciente todavía está bien preservado, fuerte, capaz de hacer todas sus actividades, entonces a veces podemos usar lo que se llaman los criterios extendidos de trasplante, usamos no los criterios de Milán, pues podemos usar los de San Francisco, o podemos usar lo que se llama el Metro Ticket, que para tratar de darle al paciente la capacidad de ser trasplantado, ya sea de un donante cadavérico o de un donante vivo, que es una de las cosas que hacemos en Cleveland Clinic, que muy poca gente hace en Estados Unidos, hacemos de trasplante de donante vivo. Si tenemos nódulos que están bien diferenciados y se ve que puede ser accesible a trasplante, a quimoembolización, pues lo mandamos a quimoembolización. Y si está en estadio avanzado, ya que tenemos invasión de la porta o está fuera del hígado del tumor, de metástasis en las adrenales, en los huesos, donde sea, y ya el paciente todavía está bastante bien, pero ya se nota algo de empeoramiento de su función corporal. Entonces hablamos de tratamiento sistémico, que vienen las inmunoterapias que estamos usando últimamente. ¿Okay? Y ya si el paciente está en estadio terminal, pues lo que cabe es terapia de apoyo, de soporte. En ese caso, la sobrevida esperada son por ahí de 3 meses. Cuando están en estadio avanzado, pueden vivir más o menos 2 años, en promedio. Eso no lo sabe nadie. ¿Okay? Luego, ¿qué pasa cuando estamos en esta situación? Decimos, bueno, este paciente es potencialmente trasplantable, vamos a darle terapia de puente. Vamos a tratar de traer ese tumor y parar su crecimiento o disminuirlo lo suficiente para que no nos impida un trasplante. Pues entonces tratamos de poner al paciente en lo que se llama el downstaging, y si somos exitosos, pues lo podemos trasplantar. Si no somos exitosos, entonces nos movemos hacia los siguientes tipos de terapia, que son la terapia sistémica. Entonces, los de primera línea en este momento son Atezo y Beva,
puede usar, o puede también usar durvalumab y tremelimumab. Si no se puede con esas, entonces puede intentar las viejas, que son sorafenib, lenvatinib, durvalumab. Y luego, si eso no funciona, pues entonces nos movemos a segunda línea, que es regorafenib, cabozantinib, ramucimumab. Esto obviamente lo hacen los oncólogos, ya en ese momento el hepatólogo no se mete ni le dice al oncólogo cuál escoger y cuál usar, pero uno tiene el conocimiento general, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer. En cualquier momento, pues el paciente puede escoger entrar en exámenes, en los trials clínicos para ver si él piensa que eso le va a convenir más a él, ¿no? Y luego, pues de tercera línea, si estas no sirvieron, pues se puede usar cabo. Y bueno, si no funciona nada, entonces se da el mejor apoyo que se le puede dar al paciente de sostenimiento, de mantenimiento. ¿Ok? Esta cosa. Ok, dice aquí, hay pacientes que califican para la resección quirúrgica y esos son los que son de estadios más tempranos. Son pacientes que tienen una sola lesión y no tienen hipertensión portal, las plaquetas están normales, tienen cirrosis, pero están en Child's A. Entonces, si es una sola lesión, ese paciente puede ir a resección quirúrgica, dependiendo de la localización de la lesión. Y obviamente después de eso viene un seguimiento intensivo, ¿sí? Si el paciente tiene recurrencia de la lesión y está todavía dentro de los criterios de Milán, que es lo que le decía, una lesión entre 2 y 5 centímetros, o hasta 3 lesiones y ninguna de ellas de más de 3 centímetros, entonces se puede hacer un trasplante de salvamiento, salvage. También se puede intentar el trasplante si ya el paciente está en Child B o C, o si ya tiene una documentación de hipertensión portal, esplenomegalia, varices esofágica, etc. Las plaquetas están en 50, lo que sea. Si la lesión es más de una, también esa va para trasplante primero y después, si no califica, haremos otra cosa. Ahora, cuando los pacientes ya están en una situación más avanzada, pero son capaces de ser downstage a Milán, entonces esos pacientes se pueden considerar candidatos para trasplante si la lesión está indetectable o está dentro de los criterios de Milán. Entonces tenemos opciones curativas, como estaba hablando, de la resección, el trasplante y la ablación cuando es temprano. La ablación también se puede hacer como puente o se puede hacer a veces de manera paliativa. La quimioembolización, la radioembolización, la inmunoterapia es la primera línea y luego la quimioterapia, que es un poquito más viejo, pero todavía se puede usar si es necesario. Entonces, las ablaciones que se hacen principalmente son con radiofrecuencia, con microondas o crioablación. También se hacía antes, hay lugares que todavía lo hacen con etanol, pero radiofrecuencia y microondas son calor y crioablación es frío. Entonces, tienen sus pros y sus contras, como todas las cosas en el mundo, pero pueden ser efectivas para ganar tiempo. Esto es una quimioembolización que requiere una angiografía previa o durante el procedimiento para poder localizar cuál es la arteria que va a recibir la terapia. Entonces se le pone, hay gente que prefiere hacérsela sin ninguna quimioterapia. Tengo un paciente que escogió eso específicamente porque no quería ningún tipo de quimioterapia, el tumor no respondió, regresó, se murió. Pero usualmente usamos doxorubicina en las microesferas y también hay gente que usa el lipiodol. El problema con el lipiodol es que cuando haces los exámenes de seguimiento es blanco, se ve blanco, entonces no sabes si el paciente tuvo una respuesta apropiada o no. Así que, por ejemplo, donde yo he trabajado no le hemos usado el lipiodol. ¿Okay? Entonces, se va a la arteria que alimenta el tumor principalmente. Después de que le ponen la quimioterapia, entonces le ponen un poquitito de Gelfom y eso hace una embolización
Así que eso hace que al tumor le llegue menos sangre. Ahora, ese tumor tiene arterias que lo están alimentando por diferentes otros lugares, así que no es que se va a completamente morir el tumor, pero disminuimos la circulación sanguínea y nos ayuda a tener un poquito mejor de respuesta. Esto es acerca de la radioembolización. El concepto es más o menos lo mismo, pero hay que hacer un examen previo para ver si el paciente, como estoy diciendo que tiene neovascularización, tiene muchos chunks hacia el pulmón. Porque si es el caso, entonces esta no es una buena opción para el paciente, porque entonces estas son como arenita, como unas microesferas que tienen una sustancia radioactiva, se llama yttrium 90, y cuando uno lo deposita, tiende a quedarse en el lugar y actuar por unos 6 meses dando radioterapia ahí localizado. Si eso se riega hacia el pulmón, entonces vamos a tener una neumonitis por radiación y no le vamos a hacer ningún favor al paciente. Entonces no es una buena opción en esos casos, pero se usa mucho cuando queremos dar terapia que vaya a durar mucho tiempo en el paciente para poder ganarnos esos 6 meses que hay que esperar del momento que le califica para trasplante hasta que le pueden dar los puntos extra según la clasificación actual. Entonces, esto es solamente un poquito de historia de los agentes quimioterapéuticos que hemos usado en el pasado. Todo empezó con el sorafenib, después vino regorafenib, lenvatinib, etcétera, y ahorita estamos ya con pembrolizumab y las otras terapias que son checkpoint inhibitors, las inmunoterapias, que son mucho más eficientes porque básicamente se le pegan al tumor y le dicen al sistema inmunológico dónde está el tumor, y el sistema inmunológico entonces viene y actúa sobre el tumor y se lo come, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente que va para terapia sistémica, yo creo que lo más importante para nosotros como gastroenterólogos es que muchos de ellos van a requerir endoscopía porque pueden tener sangrados inducidos por la inmunoterapia. ¿Okay? Entonces, frecuentemente nos piden que le hagamos endoscopía superior e inferior. ¿Okay? Ahora, la vigilancia. Básicamente esos pacientes, dependiendo de su respuesta, más o menos cada 3 meses hay que estarles haciendo estudios de seguimiento, CT scan o MRI, y usamos lo más frecuente, hay diferentes clasificaciones, la que más frecuentemente usamos el M-RESIST, y esa básicamente tiene 4 clasificaciones. Respuesta completa, no hay ningún tipo de actividad tumoral. Respuesta parcial, tenemos una disminución de por lo menos el 30% del tumor inicial. Una enfermedad estable no cumple ese criterio, ni el criterio de progresión. El criterio de progresión es que la lesión sea 20% más grande, ¿okay? O que tengas una lesión nueva. Entonces, eso cuando estamos haciendo el seguimiento, estamos tratando de ver dónde califica el paciente en esta categoría para saber si somos más o menos agresivos con la situación. Ahora, ¿qué hay de nuevo? Esta es una de las recomendaciones del AASLD con respecto al seguimiento después de una resección quirúrgica. Si el paciente tenía características de alto riesgo, entonces le damos atezo y beva adyuvante. Si no la tiene, entonces hacemos solamente seguimientos con estudios de imágenes. Si el paciente tenía recurrencia dentro de los criterios de Milán, le podíamos hacer un trasplante. Si tenía una recurrencia localizada en el hígado, pero que se podía hacer downstaging, eso es lo que hacíamos y tratábamos entonces de moverlo hacia trasplante. Si la recurrencia era con invasión vascular o extrahepática, entonces ahí lo poníamos en medicamentos, ¿sí? Por lo menos 6 meses de terapia,
y ver cómo le iba con la terapia de primera línea o después de segunda línea. ¿Qué pasó con esto? Bueno, resulta que ya esta parte no aplica porque el estudio que lo estaba apoyando se llamaba IM Brave 050, que era con atezo y beva, y resulta que atezo y beva después de resección o de ablación en pacientes de alto riesgo de recurrencia, resulta que los que estaban en terapia no tenían una sobrevida superior a los que no estaban en terapia. Esto lo publicaron recién el mes pasado. Entonces, esta es la novedad, de que ya eso no aplica y esta es la nueva clasificación. Ahora, ¿qué otra cosa es novedosa en el tratamiento del carcinoma hepatocelular? Esta cosa que se llama histotripsia, que yo creo que va a ser el nuevo estándar cuando ya se pongan las guías y todo eso. Esta tecnología fue probada creo que octubre de 2023, por ahí. Y básicamente lo que conlleva es una máquina de ultrasonido que tiene 128 puntitas o probes de ultrasonido y tiene otra en el medio que recibe. Entonces, esa máquina manda unas ondas de ultrasonido a cierta frecuencia y cierta amplitud que confluyen en un solo lugar, como una pequeña parabólica, confluyen en un solo lugar, y en ese lugar, en el tejido en que están actuando, inducen no calor, ni radiación, ni es invasivo. Lo que inducen es que el gas que está entre las células de repente se expanda y se colapse. Y eso, como sucede tan rápido y tan intensamente, rompe a las células que están alrededor. Haz de cuenta que esa área, entonces uno pone el aparato, y se lo voy a mostrar, forma lo que se llama una cavitación, forma un hueco. Y ese, aparte de lidiar con la lesión ahí, se ha encontrado que tiene lo que se llama un efecto abscopal, quiere decir que lejos del tumor que fue tratado, las lesiones empiezan a disminuir, algunas, no todas, pero empiezan a disminuir de tamaño. Ahorita hablamos un poquito de eso. La otra cosa que es muy interesante es que respeta los vasos sanguíneos. Entonces tienes un tumor y le das esta terapia y después el radiólogo no te sabe decir si hay buena respuesta o no porque las arterias están intactas. ¿Okay? Entonces, de hecho se puede usar en tumores que están en la vena o que están, o también coágulos que sean benignos. Y se puede usar antes o después o junto con otras terapias, porque ahorita mismo no hay un algoritmo definido, entonces lo podemos usar donde queramos. Entonces, el tumor, vamos a ver, cuando ven el tumor en el microscopio, la zona de ablación está acelular completamente. Se da cuenta que lo pusieron en el Vitamix, se ve completamente acelular. Y la otra cosa que se ve es que hay como zonas de daño celular, etc. La máquina se llama Edison y usa una, no sé qué cosa no anda, pero básicamente ponen al paciente acostado boca arriba, tienen como una membrana, está llena de un agua a la cual le quitaron todo el gas. Parte del equipo es una máquina que le quita todo el gas al agua y entonces sumergen el probe en el agua esa y entonces la parte que es ultrasonido que recibe detecta el tumor. Si no se detecta el tumor no se puede dar la terapia. Detecta el tumor y la máquina misma te lo enseña. Entonces tú le dices a la máquina dónde quieres que sean los límites. Puede tratar 4 centímetros cuadrados, 4 centímetros circulares, ¿no? Y uno le dice a la máquina arriba, abajo, a un lado al otro, adelante y atrás. Entonces la máquina entiende y lo hace sola, da la terapia sola. Con inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, hay varias teorías acerca de este efecto abscopal. Básicamente como una presentación masiva de antígenos al sistema inmunológico, entonces tienes una activación tan intensa que puedes empezar, todavía no se entiende, eso son teorías al respecto de qué es lo que está sucediendo, pero
tu sistema inmunológico va y empieza a buscar tumor por todos lados y empieza a tratar de comérselo. Ahora, no es que todo el mundo se cura nada más con que le traten 4 centímetros, eso no, tampoco sucede así, pero es bastante prometedor con respecto a lo que tenemos ahorita como terapia novedosa. Pues. En sumario, el carcinoma hepatocelular es común y silencioso y usualmente se encuentra tarde. Ahí hay dos cosas. Uno, los pacientes no buscan ayuda y otro, los médicos, se ha demostrado eso, los médicos en todo el mundo no estamos haciendo un surveillance apropiado en muchos de nuestros pacientes que lo deberían tener. La mortalidad global es 92%, el tamizaje es el que ofrece la mejor oportunidad de cura. Los pacientes de alto riesgo deben ser tamizados cada 6 meses con ultrasonido y alfa-fetoproteína. Cuando es necesario, y a veces si me puedo meter por ahí un CT scan, un MRI dinámico, lo meto, aunque si mi paciente tiene cirrosis, una vez al año de vez en cuando lo introduzco, pero ese no es el objetivo, no es la guía. Y si resulta que el paciente salió con cáncer más adelante y tú hiciste tus ultrasonidos, tú cumpliste con tu trabajo. El problema con los ultrasonidos es que son como 60% efectivos, así que digo, a mí no me gusta ese número. Y bueno, hay tratamientos establecidos que discutimos y también hay terapias en evolución. ¿Okay? Y muchas gracias.